Continuando con nuestra jornada, nos acompaña el doctor Ernesto Lleras Manrique. Él nació en Bogotá, ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, Bogotá, magíster en Ciencias de la Computación y Comunicación de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y doctor en Sistemas Decisorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y profesor invitado en MIT y en la Universidad de Pensilvania. En la actualidad es profesor emérito de la Universidad de los Andes, consultor en desarrollo organizacional y miembro activo de la Sociedad General de Sistemas y la Sociedad de Sistemas del Reino Unido. Bienvenido, doctor Lleras. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a hablar de algo de lo que no tengo ni idea. Y no me toca reaccionar, porque no puedo aguantar las ganas, a algunas de las cosas que se plantearon anteriormente. Lamento que el doctor Reynolds se fue, porque el delirio tecnológico en el cual vivimos actualmente está plagado de contradicciones. Y creo que es muy interesante explorar esas contradicciones. El doctor Reynolds tocó, por ejemplo, que el mal uso de la tecnología pues, puede llevar a la extinción de la especie. Por ejemplo, un ejemplo de eso viejo ya es la bomba atómica. Pero hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, él decía que la esperanza de vida se va a aumentar hasta 100 y pico de años, y a la vez, como ustedes saben, el desarrollo de la tecnología ha producido cada vez más desempleo, y uno de los objetivos de muchos de los desarrollos tecnológicos es precisamente reemplazar el trabajo humano por un trabajo mecánico, tecnológico. Creo que vale la pena, y no voy a hablar de eso, pero vale la pena hacer una reflexión sobre eso. Con respecto a la intervención del doctor Morales, yo me identifico mucho en el asunto de la importancia de la educación. Al fin y al cabo pues también soy profesor y en la misma universidad, pero me parece que la cosa de la educación actual, y con respecto, ya el señor que había preguntado sobre el sector público, no lo veo, me parece que la educación nuestra nos está educando para obedecer, y es una educación de esclavos realmente. Entonces, el intento que dice, del cual da cuenta el doctor Morales en la Universidad de los Andes, me parece muy interesante, y en muchas partes de la universidad estamos haciendo trabajos precisamente para rescatar la capacidad de valorar los talentos naturales de las personas y llevarlas a un desempeño que los haga felices, porque otro de los problemas es que si la vida no es para ser feliz, no tiene sentido, y el trabajo, como ustedes saben, en una gran medida los ámbitos de trabajo son casi como campos de concentración. Entonces, el mundo entero requiere, y en eso estoy con Marco, un cuestionamiento, no solamente de las maneras de pensar, sino de las maneras de actuar. Él me pidió que hablara sobre el pensamiento Zen, y el pensamiento Zen, hablar de pensamiento Zen desde mi punto de vista es un contrasentido. Y digo que no tengo ni idea de esto porque es verdad, pero yo he hecho una cosa, y es meditación Zen en los últimos 30 años, y en ese proceso que ha sido una parte muy importante en mi vida, pues me he encontrado con textos, con
distintas maneras de ver el Zen, que tiene muchas maneras de verse, y hay muchas manifestaciones del Zen, no hay una sola. Y voy a enfocarme en algo pequeño. Yo creo que con mi charla, que va a ser corta, yo siempre digo que va a ser corta y resulta que nunca es así, pero voy a ver qué pasa. Rescatamos algo del tiempo que se nos ha alargado. Como todos sabemos y como el doctor Morales dijo, y yo creo que todos tenemos ese malestar con el sistema de pensamiento occidental en que se privilegia la razón sobre todo lo demás. Yo voy a mencionar algunas cosas pequeñas, no voy a mencionar la inmensa riqueza de los distintos enfoques que puede haber, sino solamente lo que me parece a mí que vale la pena para intentar entender de qué se trata. El pensamiento occidental proviene de la noción cartesiana y obviamente también proviene de Aristóteles, por supuesto, de autoconciencia en que se pone el yo como un punto de partida. Yo creo que eso es un aspecto muy importante del pensamiento occidental, y es que el yo es el punto de partida, pero es un yo, digámoslo así, autista casi, el pienso, luego existo de Descartes. Y es un punto de partida para un progreso intelectual infalible hacia una verdad que se denomina la verdad, con mayúsculas, que es totalmente abstracta y utiliza las herramientas de la lógica formal, que parte del principio, como mencionaba también el doctor Morales. Yo voy a mencionar solamente un aspecto de ese principio, que es el principio de identidad. A es igual a A, y todo lo demás que dice Aristóteles, que lo que no es A, pues no es A, y esas cosas. O sea, lo que estudiamos lo volvemos objeto para poder comprenderlo. Aquí está el punto para mí nodal, y es cómo objetalizamos el mundo y no lo miramos desde una perspectiva dialógica, pero no voy a entrar en ese detalle ahora. El Zen también busca evitar el engaño o la ilusión. De las varias tradiciones del Zen, para mí la más interesante es la que llaman Mahayana, que se remonta al monje chino Huineng, también llamado Kaoshi, que era un cocinero analfabeta, y el gran maestro de ese convento donde estaban los demás monjes, este era un cocinero, cuando tuvo que escoger a su seguidor, el monje más brillante del convento dio una definición del Zen, y este señor la desbarató con su práctica, con su manera de ser. El gran maestro lo reconoció como un iluminado, es decir, el que se la pilló. Y ese es un punto interesantísimo del Zen. ¿Cómo diablos se la pilla uno? ¿Y qué se pilló Huineng? No podemos decir qué es Zen precisamente, pues el Zen no tolera posiciones teóricas, no tolera abstracciones. Hay un dicho de Suzuki, un monje zen del siglo XX que vivió en San Francisco, en California, y desarrolló una escuela allá, que es bastante interesante porque es como una escuela en que se conjugan el oriente y el occidente. Dice: si no es paradójico, no es real. Y lo paradójico es lo que es y no es al mismo tiempo. Lo real se manifiesta, como quien dice, como A no es igual a A, que también lo mencionó el doctor Morales. El Zen no es un método de meditación como se cree generalmente, tampoco es un tipo de espiritualidad. Es un camino, una experiencia, una manera de vivir. Y no es un camino, porque no va a ninguna parte. Ahí está la paradoja.
Y eso es muy interesante, también lo menciona, por ejemplo, en el Tao Te Ching Lao Tse, ¿no? El camino verdadero no es camino. Está mucho en el pensamiento oriental, pero esto va más al fondo, me parece. No es el Zen, por lo tanto, una filosofía, aunque, como sabemos, el conde japonés Kuki, pues como algunos hemos visto, reconoció en ciertos aspectos del pensamiento de Heidegger, el que llaman Heidegger en Alemania, una aproximación al Zen. Porque Heidegger se refiere al estar ahí, y ahora veremos por qué de pronto puede haber algo que se parezca. Quizás sea importante resaltar su rechazo a la dualidad cuerpo-mente. Los Zen no entienden eso. ¿Qué es eso de cuerpo y mente? ¿O cuerpo y alma? No, yo estoy aquí y estuvo. Me parece que lo que busca el Zen es lo que podríamos llamar una vida auténtica, que es la manifestación de lo que es en el estar. Aquí estoy. Pero ahí hay un punto clave. El practicante ni afirma ni niega, simplemente está. No es un objeto de estudio, ese es un punto crucial. No puede objetalizarse, por ejemplo, para mirarse desde afuera, solo está. Porque está vivo, y como está vivo no es un objeto. Una estrofa atribuida a Bodhidharma, quien es como el primer monje que fue a China para llevar la sabiduría de Buda, dice, y esto está muy mal traducido por supuesto, porque yo hice una traducción de una traducción al inglés que ya era mala, me imagino, y la mía peor. Pero bueno, ¿no? ¿Qué hace? Usa lo que tiene a mano. Dice así: una tradición fuera de las escrituras no depende de las palabras, va directo al centro del hombre, a contemplar la propia naturaleza. A mí me parece que aquí está la clave, pero esto no se entiende con la mente, esto se vive. Como se ve, habla de la práctica concreta, no del trabajo intelectual. El pillarse quién es uno, el darse cuenta del propio estar. Mi estar es distinto al de cada uno de ustedes y a la vez es igual. Pero el mío es único y yo me doy cuenta de él y ustedes no pueden darse cuenta del mío. Y yo no me puedo dar cuenta del de ustedes. Se está, no se tiene. Yo no tengo conocimiento de algo externo. Yo simplemente estoy y estoy en contacto, por decirlo así, con mi estar. Y a la vez no es darse cuenta, es simplemente estar, tal cual. No es que nos demos cuenta, es que el estar se da cuenta de estar en nosotros. Ese es un punto también interesantísimo porque muestra cómo somos la diversidad y el uno. El estar se manifiesta. Un ejemplo occidental de dar cuenta de esta manifestación lo podemos ver en San Juan de la Cruz, quien habla de la luz propia de cada uno de nosotros. Ese también es una cosa muy interesante. San Juan habla de cómo encontrar la propia luz y cómo cada uno de nosotros la tiene. No es que la haga nacer, es que la tiene, pero puede ser que no la haya visto, no la haya sentido. Esa luz es el estar que se manifiesta, y estar es ser y ser es estar. A Thomas Merton, un monje trapense del siglo XX muy reflexivo sobre las distintas maneras de aproximarse al pensamiento, se le ocurrió que lo que los practicantes del Zen llaman pensamiento es eso que San Juan llama luz. La luz que es no luz, el vacío que somos. Por eso, cuando llegamos a este estado, este no es un logro. Nos visita la presencia invisible, como dice María Zambrano. Y esa luz no es abstracta, es lo concreto,
es lo que somos. Quizás por eso algunos lo identifican con misticismo, porque como decía Wineng, el que mencioné anteriormente, el Zen es un estado permanente, una manera de estar. Ver, actuar, estar son entonces sinónimos, son intercambiables. De esta presencia del estar emerge entonces el amor, un amor desapegado pero intenso por todo lo que nos rodea. Creo que esto es otra paradoja supremamente interesante, y es que ese contacto con el meollo de cada uno de nosotros despierta en nosotros el amor por el cosmos. Al principio mencioné que el Zen no es una técnica de meditación, sin embargo es fundamental, bien sea hacerla en Zazen, que es la posición especial en flor de loto, con la columna vertebral derecha, la cabeza como colgada del techo, las manos en reposo y los ojos abiertos, o en la alerta relajada que acompaña cada acto vital. Por eso el profesor Wing-Tsi Chang propone cambiar la palabra meditación por calma, pero con esto se pierde el sentido profundo del estar que se pilló Wineng, y a la vez se le quita esa importancia fetichista que algunos le dan a la meditación. Es muy importante, pero no importa. Para mí, la práctica propuesta, que además, a mi juicio, tiene mucho que ver con la aproximación que algunos llaman pensamiento complejo, y a la vez no tiene nada que ver con esto, aunque no es tema de mi pequeña charla de hoy, requiere un ejercicio de recuperación de la aproximación a la vida a través del sentir de las propias pulsiones. A mi juicio, por ejemplo, uno de los grandes problemas de los métodos educativos que predominan es la obligatoriedad del olvido de sí mismo para incorporar modelos y formas de pensar impuestos desde afuera. Es necesario, me parece, recuperar las formas que parten de la vocación vital, o sea, de los talentos propios y del gusto por ejercerlos, del diálogo genuino, de los estados de alerta y de aquello que nos apasiona. Eso es todo. Muchas gracias. Él decía que la esperanza de vida se va a aumentar hasta 100 y pico de años, y a la vez, como ustedes saben, el desarrollo de la tecnología ha producido cada vez más desempleo, y uno de los objetivos de muchos de los desarrollos tecnológicos es precisamente reemplazar el trabajo humano por un trabajo mecánico, tecnológico. Creo que vale la pena, y no voy a hablar de eso, pero vale la pena. Continuando con nuestra jornada, nos acompaña el doctor Ernesto Lleras Manrique. Él nació en Bogotá, ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, Bogotá, magíster en Ciencias de la Computación y Comunicación de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y doctor en Sistemas Decisorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y profesor invitado en MIT y en la Universidad de Pensilvania. En la actualidad es profesor emérito de la Universidad de los Andes, consultor en desarrollo organizacional y miembro activo de la Sociedad General de Sistemas y la Sociedad de Sistemas del Reino Unido. Bienvenido, doctor Lleras. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a hablar de algo de lo que no tengo ni idea, y no me toca reaccionar, porque no puedo aguantar las ganas, a algunas de las cosas que se plantearon anteriormente. Lamento que el doctor Reynolds se fue a hacer una reflexión sobre eso. Con respecto a la intervención del doctor Morales, yo me identifico mucho en el asunto
de la importancia de la educación. Al fin y al cabo, pues también soy profesor y en la misma universidad. Pero me parece que la cosa de la educación actual, y con respecto ya el señor que había preguntado sobre el sector público, no lo veo, me parece que la educación nuestra, porque el delirio tecnológico en el cual vivimos actualmente está plagado de contradicciones, y creo que es muy interesante explorar esas contradicciones. El doctor Reynolds tocó, por ejemplo, que el mal uso de la tecnología pues, puede llevar a la extinción de la especie. Por ejemplo, un ejemplo de eso viejo ya es la bomba atómica. Pero hay cosas muy extrañas, por ejemplo, el